Continuamos en Noticias a las 7 a.m. El momento de la entrevista. Vamos a abordar el tema acerca de la crisis que una vez más hay que informar en el Hospital General San Juan de Dios. Para hablar de ese tema nos acompaña acá en el estudio el doctor Byron Humberto Arana. Él es presidente de la Junta Directiva del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala. Bienvenido, doctor. Buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. Pareciera, doctor, que pues año con año, gobierno tras gobierno, tenemos que estar informando de la crisis en el Hospital General San Juan de Dios. Una crisis permanente, pero que pareciera que alcanza sus picos, sus puntos de clímax. Se habla de 10 personas muertas en los últimos días porque en la emergencia pues los aparatos no funcionan, no hay medicamentos. ¿Hasta cuándo hay que vamos a estar teniendo que informar de la crisis en los hospitales? Como usted bien lo señala, es una agudización de un problema endémico como lo es la falta de una atención directa a los problemas de salud. Creo que es un buen momento para poder buscar una salida para que sea sostenida la recuperación de lo que es la atención que debe tener la salud como uno de los pilares para que un país salga del subdesarrollo. Creo que lo que están señalando los médicos del Hospital General San Juan de Dios es legítimo, es auténtico. Ellos están pidiendo a las autoridades que les den con qué trabajar. Es bastante difícil el estar frente a una emergencia con un paciente en particular y no tener con qué reaccionar. Métodos diagnósticos, medicamentos, insumos para poder realizar procedimientos quirúrgicos, para poder tratar pacientes en cuidado intensivo, tanto adultos, niños, señoras embarazadas. Es un problema bastante serio y nosotros como colegio estamos muy preocupados porque hemos llegado a un extremo en donde no se cuenta con las mínimas insumos y con los mínimos requerimientos para poder atender a la población que demanda a los hospitales nacionales como centros nacionales de referencia y particularmente el San Juan de Dios, que atiende pues prácticamente el 50% de la población de la ciudad capital y es un centro nacional de referencia. Cuando usted habla de ni siquiera se tienen los mínimos, para que todos entendamos en la parte médica, se denuncia que el aparato para hacer tomografías pues no funciona y no hay dinero para mandarle a hacer mantenimiento. ¿Qué tan importante y en qué emergencias se debe de llevar al paciente a hacerle una tomografía? ¿Y qué pudiese provocar si a alguien no se le atiende en una emergencia y se le debe hacer una tomografía? ¿Qué diagnóstico le puede dar al doctor? Tiene diferentes usos diagnósticos, pero entre los que se puede señalar como los más importantes en las salas de emergencia son las pacientes que llegan con trauma de cráneo. El hacer una tomografía cerebral va a ser un método diagnóstico que va a ayudar al aspecto clínico, porque no hay que olvidar que la clínica definitivamente es mandatoria, pero el método diagnóstico nos afina en donde puede haber una hemorragia cerebral para hacer una operación que pueda salvarle la vida al paciente. Pero este método diagnóstico, que si bien es cierto que es necesario y es importante, solo es parte de la problemática que tenemos y que han denunciado los médicos del San Juan de Dios, en el sentido de que se necesita implementar medicamentos, implementar insumos y darle la atención que necesita el hospital y la red nacional de hospitales, que está en condiciones similares por lo que hemos entendido. Veíamos hoy en el diario El Periódico que se denunciaba también que se están cancelando cirugías, o sea, a ese grado, a esa agudez hemos llegado, estar cancelando cirugías. Un paciente, doctor, pues yo no soy médico, usted es el experto, pero alguien no puede esperar, por ejemplo, una apendicitis, una vesícula inflamada, o sea, son cosas que no pueden esperar. Exacto, se está haciendo lo que se puede con los recursos con que se cuentan. Tampoco podemos decir de que está 100% desabastecido, pero definitivamente que hace falta demasiados insumos para poder dar una calidad, una atención con calidad, y en ese sentido es que se está solicitando a las autoridades que nos apoyen y que de una vez por todas se tome la decisión en conjunto
con los médicos y el acompañamiento del Colegio de Médicos para buscar una salida que sea sustentable. No estamos pidiendo que se le entregue a los sistemas de salud un abastecimiento que nos dure 15 días, una semana, sino que se cree una política sustentable para que entonces esta crisis que se está presentando ahora ya no se presente más y que podamos trabajar con un abastecimiento que sea sustentable y que sea permanente para que entonces se pueda atender con calidad a los pacientes. Lamentablemente las instalaciones de los sistemas de salud de nuestro país desde hace más de 10 años han superado la demanda de servicios, pero a pesar de eso se trata de dar la mejor atención y aquí es en donde es importante el poder contar con los insumos, con los equipos, con el apoyo, porque el gremio médico, paramédico y todos los que trabajan en salud hacen su mayor esfuerzo para atender a los pacientes, pero sí demandan tener con qué ofrecer la recuperación de la salud para las personas que asisten a los hospitales. Cuando usted habla de instalaciones, veíamos en las imágenes que cuando usted hacía su intervención, veíamos en pantalla imágenes de cómo está realmente la situación en la emergencia del Hospital Roosevelt, Hospital General San Juan de Dios, hacinamiento, camillas en mal estado. Se habla de una deuda de 50 millones de quetzales que no se le ha pagado a los proveedores. O sea, uno no entiende cómo en un hospital, o sea, en el Sistema Nacional de Salud Pública, no se le paga a los proveedores una deuda de 50 millones de quetzales que deriva en lo que hemos visto en pantalla. Doctor, ¿qué pasa? ¿A alguien se le olvida pagar estas cuentas? ¿El mecanismo es tan engorroso para los presupuestos? Porque el guatemalteco que nos está viendo ahorita, pues como que no le hace mucho clic. Si uno mes a mes paga impuestos, ¿cómo el Estado no puede pagarle 50 millones a los proveedores para que el Hospital General no esté en las condiciones que está? Sí, esta es una situación que provoca este tipo de caos, porque entendemos que los proveedores están entregando, hay promesa de que se les va a cancelar, pero en el momento en donde ya la deuda va creciendo, llega un momento en donde dicen ellos, pues ya no podemos dar más porque la deuda es insostenible. Entonces, nosotros hemos ya hecho los contactos con el señor Ministro de Salud, quien nos ha agendado para hoy en la tarde. Vamos a tener una audiencia en su despacho para tratar conjuntamente con una comisión ad hoc del Médicos de San Juan de Dios, porque queremos plantearles el apoyo que nosotros le ofrecemos para tratar de buscar una salida. Yo creo que esto probablemente ya escapa a lo que sería las posibilidades directas que tiene el señor ministro, y en caso que sea eso, pues queremos solicitar al señor presidente que nos dé una audiencia para buscar una salida.